Todos conocemos a Edgar Allan Poe por sus novelas de horror, pero pocos conocen su faceta de astrónomo, y mucho menos que en uno de sus últimos libros fue capaz de predecir con 100 años de antelación teorías como el Big Bang, el comienzo, forma y final del universo y los agujeros negros. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. El 3 de febrero de 1848, Edgar Allan Poe presentó una curiosa conferencia en la Society Library de New York. Su ponencia se titulaba Sobre la cosmografía del universo y dejó confundidas a las 60 personas que asistieron, ya que en lugar de una espeluznante trama de ficción, recibieron una extraña clase premonitoria de astronomía. Me propongo hablar de lo físico, metafísico y matemático, comenzó su conferencia Poe, del universo material y espiritual, de su esencia, origen, creación, estado actual y su destino. Porque nada fue, luego todas las cosas son. Una descripción que me recuerda bastante al Kybalión, ¿no? Del que ya hablé en este video. La crítica estuvo dividida. Sin dudas, era una obra rompedora, y por eso fue mal recibida y hasta considerada un absurdo. Sin embargo, esta conferencia, que fue la conclusión de una vida de estudios astronómicos, autodidactas y amateurs, resultó adelantar conclusiones, teorías y descubrimientos que tardarían un siglo en llegar, que fueron plasmados en la última gran obra de Edgar Allan Poe, Eureka, que como siempre se las dejaré en PDF en mi Twitter para que la puedan descargar. La teoría del Big Bang nos dice que hace 13.800 millones de años el universo surgió de una única partícula, infinitamente pequeña y densa, que en algún momento, en aquel tiempo pretérito, explotó, dando así paso a nuestro universo. Una teoría que, si bien es puramente científica, cabe mencionar que fue propuesta por Georges Lemaître, un sacerdote belga, como prueba de la existencia de Dios. Y es que, si todo comenzó de una explosión del Big Bang, ¿qué había antes del universo? ¿Quién ocasionó esa explosión? También es curioso que tanto en las tradiciones órficas de la antigua Grecia como en la mitología hindú se hablase del huevo cósmico, el huevo primordial que dio paso a la creación, una excelente metáfora de esa singularidad, ¿no le parece? Pero centrémonos. Decía, la teoría del Big Bang fue propuesta por Lemaître en 1927, basada también en los trabajos de Alexander Friedman de 1922 y pulida por Edwin Hubble en 1929. Ahora, escuchen lo que postulaba Edgar Allan Poe en Eureka casi 80 años antes. En la unidad original de la primera cosa se halla la causa secundaria de todas las cosas. El principio de causa y efecto del Kybalión. Hagamos ahora el intento de imaginar lo que debe ser la materia cuando se halla en un estado de simplicidad. Una partícula, en consecuencia, sin forma ni vacío. Una partícula absolutamente única, individual e indivisible. La unidad después, todo lo que predicó de la materia originalmente creada.
Así, Edgar Allan Poe describía la singularidad. Pero continuemos. La voluntad de ser de la partícula primordial ha completado el acto, más propiamente la concepción de la creación. Pasemos ahora al propósito último, la constitución del universo a partir de esta partícula. Suponer la absoluta unidad de la partícula primordial implica suponer su infinita divisibilidad. Supongamos que de la partícula como centro se irradian esféricamente y en todas las direcciones, hasta distancias inconmensurables, pero definidas, en el espacio antes vacío, cierto número inmenso de átomos. Poe, hablando en este punto del Big Bang y la expansión del universo, habla de los primeros 300 a 400.000 años tras esa explosión, donde la temperatura se estabilizó y los átomos comenzaron a formarse y a unirse creando la materia. Luego también se atreve a dar una descripción primitiva del concepto de los agujeros negros. Los sistemas más pequeños, en la vecindad de uno más grande, se acercarían inevitablemente cada vez más. Ahí se reunirían 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, dejando así inconmensurables vacíos en el espacio. La fuerza de gravedad hace que los cuerpos con mayor masa atraigan a los más pequeños. Así, un agujero negro, que es un cuerpo infinitamente denso, formado por el colapso gravitatorio de una estrella, devora todo a su paso, incluso la luz, dejando una estela de vacío. Un concepto que, si bien se teorizaba desde 1783, por lo que Poe pudo conocerlo, no fue desarrollado hasta Einstein en 1915 y probado por Karl Schwarzschild en 1930, más de 67 años después de que sea publicado Eureka. Y nuevamente Poe da un paso más adelante y se atreve a teorizar el fin del universo. Los átomos, una vez que han sido difundidos a partir de su condición normal de unidad, tratan de retornar por la fuerza de gravedad a esa condición de unidad. Edgar Allan Poe, describiendo la teoría del Big Crunch, cuando la fuerza de expansión del universo poco a poco comience a frenarse, y así la fuerza de gravedad comience a atraer a todos los cuerpos, unos con otros, hasta que todos vuelvan a estar reunidos en esa primer singularidad. Teoría también propuesta por Einstein en 1917. No estamos más que justificados a afirmar que los procesos en que nos hemos atrevido a contemplar se renovarán una y otra vez, eternamente, que un nuevo universo irrumpe la existencia y luego se hunde en la nada a cada latido del corazón divino. Y así Poe describe la teoría del universo oscilante, de que el universo surge de una singularidad que produce el Big Bang, y cuando la explosión cesa en su expansión, la gravedad vuelve a tragarlo todo. Vuelve a formar una singularidad que nuevamente explotará. El constante nacer, crecer y morir para renacer del universo. El Trimurti hindú. Brahma, el creador. Vishnu, el que preserva. Y Shiva, la destructora. Eureka, pese a ser ignorada y hasta despreciada por la ciencia, es una obra premonitoria que nos plantea varios interrogantes. ¿Puede
todo esto surgir simplemente de la imaginación de Edgar Allan Poe? Por más prodigiosa que sea, ¿será que Poe fue un genio ignorado? ¿O acaso perteneció a una poderosa sociedad secreta que guarda y protege un conocimiento trascendental? Sinceramente, no encontré en ninguna parte que Edgar Allan Poe haya sido iniciado en alguna sociedad secreta, pero les pido que me acompañen en este análisis. Howard Philip Lovecraft, creador del horror cósmico, fue considerado como el sucesor de Edgar Allan Poe, e incluso se inspiró en sus obras. Lovecraft, en su relato La llamada de Cthulhu, de 1928, nos habla de que Cthulhu, el dios pretérito principal en su mitología, estaría encerrado en la ciudad sumergida de R'lyeh, que se encontraría en el Pacífico en estas coordenadas. Lo curioso es que a solo 2000 kilómetros de ese punto, en 1997, 69 años después de la publicación de Lovecraft, la NOAA, revisando los micrófonos submarinos que había dejado la Armada de los Estados Unidos para detectar submarinos soviéticos durante la Guerra Fría, descubrieron este misterioso sonido. El sonido fue apodado The Bloop y se cree que pudo haber sido emitido por un desconocido animal submarino de proporciones titánicas, y nunca más se escuchó algo similar. Curioso, ¿verdad? El sucesor de Edgar Allan Poe también se viste de profeta, marcando un punto en el mapa donde su bestia más temible estaría encerrada en una prisión submarina, y 69 años después, en la misma zona, ya que hablamos de distancias marinas, la NOAA escucha este misterioso sonido. ¿Sabía algo Lovecraft? ¿Estas predicciones serán simples casualidades o hay algo detrás? Cierto, esto no prueba nada por ahora, pero verán cómo todo se vuelve más curioso. En las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, quien aseguraba que lo que le contaré era una historia real que había llegado a sus manos, relata las desventuras de Arthur y Peters, marineros que viven varias desgracias durante un viaje alrededor del Círculo Polar Ártico. Allí descubren la misteriosa isla de Tzalal, la isla de los abismos, donde habitan unos extraños nativos que gritan un misterioso sinsentido: Tekeli-li. Una historia que deja un final abierto abrupto cuando Arthur encuentra tras una espesa niebla una misteriosa figura humanoide de inmensas dimensiones y de un blanco puro como la nieve. Historia que fue continuada por Julio Verne en su
Esfinge de los hielos. En este relato, Peters, quien habría sobrevivido a la aventura, intenta regresar a la Antártida para rescatar a Arthur. En su viaje, regresa a la isla de Tzalal, donde vuelve a toparse con esa misteriosa figura que Verne describe como una inmensa esfinge, y que además funciona como un poderoso imán, donde encuentra el cadáver de Arthur. Una trilogía que completa a Lovecraft en las montañas de la locura, donde un grupo de geólogos hablan sobre una expedición a la Antártida que salió mal, posiblemente la de Arthur y Peters, y encuentran en la Antártida los restos de una antigua civilización, donde habitaron seres pretéritos llegados de otros mundos cuando la Tierra estaba deshabitada, quienes crearon al hombre como alimento y diversión, seres conocidos como los antiguos, quienes también crean a los Zogot, seres gelatinosos con los que se toparon estos geólogos, quienes repetían ese extraño sinsentido, Tekeli Li, una reminiscencia del idioma original de los antiguos. Y es curioso que todos estos autores centren estas historias en la Antártida. ¿Recuerdan este video donde les mostré extrañas ubicaciones similares a ruinas en el continente helado? 3 obras que unen a 3 misteriosos autores contemporáneos entre sí: Edgar Allan Poe, Howard Philip Lovecraft y Julio Verne. Y es este último quien le da fuerza a la teoría. Julio Verne perteneció a una misteriosa sociedad secreta de las más herméticas y desconocidas, la Sociedad de la Niebla. Una sociedad secreta que guarda un poderoso conocimiento que probablemente le permita a sus miembros conocer el futuro. Algo que Julio Verne mostró en sus obras. Descubrimientos científicos y acontecimientos que tardarían más de 100 años en llegar. Un conocimiento que incluso pudo costarle la vida. En Los 500 millones de la Begún, de 1879, describe a Herr Schultz, quien ambiciona con conquistar al mundo basándose en la idea de que la raza germánica era la superior. Una historia publicada 10 años antes del nacimiento de Adolf Hitler. En Ante la bandera, Verne describe un arma de destrucción masiva, el Fulgura Rock, un arma tremendamente similar a la bomba atómica, detonada 50 años después. Y en su célebre De la Tierra a la Luna, describe a la perfección la llegada del hombre a la Luna con 115 años de antelación. E incluso, en su póstumo París en el siglo XX, describe el fax, el Internet y hasta la Torre Eiffel 25 años antes de que sea inaugurada. Predicciones de las que quiero hablar a detalle en un próximo video. Pero antes de irme, les dejo un último misterio sobre Edgar Allan Poe, que también lo relaciona con Julio Verne y la Sociedad de la Niebla. Y es que las causas de la muerte de Edgar Allan Poe son un total misterio, falleciendo a sus 40 años en 1849, un año después de publicar Eureka. Y resulta que, tras su muerte, y por más de 60 años, cada 19 de enero, aniversario de su nacimiento, y durante la madrugada, aparecía en su tumba una botella de coñac a la mitad y 3 rosas rojas, que se cuenta
eran depositadas por una misteriosa figura vestida completamente de negro. Y esto es curioso, ya que la Sociedad de la Niebla está muy relacionada con la Fraternidad Rosacruz. ¿Será por eso que le dejaban esas 3 rosas en su tumba? ¿Será que Edgar Allan Poe perteneció a la misteriosa Sociedad de la Niebla y utilizó ese conocimiento secreto para escribir Eureka? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.